Este es uno de los yacimientos más importantes de los que se han emprendido este año en De Sóbriga, en este yacimiento arqueológico situado en el municipio de Osorno. Es uno de los más importantes por la información que ha arrojado. Corresponde con el foso de la muralla de 400 metros que servía para defenderse, entre otros pueblos, de los romanos. Margarita, nos encontramos en uno de los puntos clave de todo el proyecto de excavación de Sóbriga, ¿no? Uno de los que más respuestas ha dado, incluso respuestas, por decirlo de alguna manera, contra la versión histórica oficial. Sí, este año estamos haciendo este territorio, como sabéis, este yacimiento es vastísimo. Ya habéis hablado, hemos tenido la oportunidad de hablar, gracias a vosotros, el año pasado. Estamos documentándolo, como se dice, es decir, estamos intentando saber cómo funciona. Estamos viendo también, probar qué es un ópidum. Un ópidum es un sitio, un poblado, una ciudad defendida a base de protección de murallas, a base de paramentos, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo son catas para saber precisamente cómo se organiza ese sistema defensivo, y estamos precisamente, bueno, veis que estamos en un campo de girasoles tipo Van Gogh, porque como el cultivo es rotativo, no hemos podido continuar tirar de lo que hicimos el año pasado, y hemos decidido negociar con el propietario y ver una pequeñita parte de la muralla, del muro defensivo más imponente. Estamos en una horquilla, estamos en dos fosos, uno lo veremos aquí, otro muy cerquita, en la desembocadura de una enorme muralla de 400 metros lineales que va hasta el camino que sube de Osorno y va a Osornillo y continúa del otro lado. Ese camino debía ser un camino natural, y en el camino mismo se ven unas piedras incrustadas que debe corresponder a una puerta o a una zona de rodera por donde pasaba y se accedía, digamos, al yacimiento. Se ha abierto otra cata del otro lado, es decir, del otro lado también hay muro defensivo. Este es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Como dices, va a contrapelo de la historia. ¿Quién escribe la historia? Los vencedores en general. ¿Y por qué no escriben la historia los vacceos? Porque es un pueblo celtizado, y los celtas o los pueblos celtizados tienen a gala no escribir, conservar la tradición oral. Por lo tanto, sabemos esto a través de los romanos. Entonces, según las teorías, si nos remontamos, por ejemplo, a Orosio, que es un escritor tardío de época romana, dice que esto está pacificado, que es gente ya tranquila y pacífica desde el siglo II a.C. Naturalmente les han metido una mano fantástica porque han ayudado con el trigo a Numancia, etcétera, etcétera. Y la versión extendida es que ya hacia los años 50 a.C. esto está muy tranquilo, aliado de Roma, en fin, colaborador. Este foso dice que no. En este foso han aparecido pruebas fehacientes lo vemos además en una zona de cenizas, de fuego. Esto se ha atacado. Hemos encontrado, eso ya se ha explicado, una serie de elementos de armamento, flechas, por ejemplo, de tipo sirio, es decir, que aquí hay un mundo auxiliar de los romanos que ataca, son unas flechas muy específicas, pequeñitas pero matonas, que son capaces de atravesar todo tipo de coraza. Y todo esto se ha encontrado en una zona del foso, lo cual nos prueba con una moneda muy interesante. Es una moneda pequeñita pero capital, la moneda de Contoutos, que es un jefe galo-romano de la zona de Aquitania, una zona del oeste, del suroeste de Francia, un poco en la zona vamos a decir, de Burdeos, que comunicaba perfectamente con esta zona, lo que llamamos después, lo que se llamará la vía aquitana. Es muy interesante todo eso porque esa moneda está acuñada entre los años 40 y 30 antes de Cristo. Y quiere decir que, aunque esa moneda durada rodando ha llegado hasta aquí, y podemos hablar de un ataque en regla a los vacceos antes de las guerras cántabras. Quiere decir que toda esta zona de pacificada no tenía mucho y se la ha atacado en regla. Se la ha atacado en regla porque esta gente aquí, estas gentes de la tierra de Campos, de la tierra de pan llevar, es gente sedentaria en trigo. Y las tropas, y este es un mundo militarizado, cuando Roma llega, se militariza, se crea además una parte urbana después a partir de Roma que va a durar hasta el siglo III después de Cristo, y se necesita trigo.
El trigo está aquí, las minas están allá, Cantabria está ahí mismo. Quiero decir que ahora lo que vamos a probar es que la historia hay que matizarla. Y yo creo que eso es muy importante en la arqueología. La arqueología abre zanjas, exhuma objetos, los inventaria, los lleva a los museos, pero si al final no se reconstruye una historia, la arqueología es estéril. Para mi gusto. Eso es lo más emocionante. En este caso, por ejemplo, ver que la historia quizás no es exactamente como la conocíamos, que efectivamente, como decía, hay matices. Luego, ese primer gran punto, gran objetivo del proyecto se puede ver complementado con la segunda parte, que es darla a conocer, ¿no? Que es también el otro objetivo. Absolutamente, yo creo que eso es capital. Dar a conocer, porque a veces la vulgarización, decía, creo que era Leonardo da Vinci, que decía que el saber que no se puede compartir o que no se comparte no es realmente un saber. Entonces hay que saber divulgar. Divulgar es una palabra noble, del latín, y nosotros lo que intentamos, yo lo que intento es que el público se aproveche de un saber que cuesta mucho sacar de tierra. Por lo tanto, lo que intentamos hacer también después es explicar. En realidad, el proyecto que yo propuse en el año 2013, porque esto se genera en Francia a partir de nuestra sociedad arqueológica. Yo conozco muy bien esta tierra porque soy binacional, tengo 2 nacionalidades, pero yo soy palentina de cuna. Entonces esta tierra la conozco y siempre me he dicho que aquí había un potencial. Había un potencial, yo lo he recorrido y contra la opinión de algunos arqueólogos muy notables, pues yo siempre he pensado que este punto era importante. Precisamente porque está un poquito retirado y está tan poblado que esto en la Edad del Hierro, este poblado va del siglo VIII, VII antes de Cristo al III, como habéis dicho, he explicado el año pasado también, después, y en la Edad del Hierro esto es Nueva York, por decir, o sea, está pobladísimo, es realmente, y es gente que sabe hacer y sabe vivir. A mí lo que me interesa me interesa todo, evidentemente, como historiadora me interesa todo, pero me interesa todo lo prerromano. Entonces, perdonadme, pero yo creo que hay un salto, como en nuestras páginas, de Atapuerca, que a mí me encanta, y además es gente que yo conozco y adorable, que ha trabajado mucho, a Roma. Y entre ello, pues bueno, estas gentes son las que han hecho esta tierra, las que han luchado en esta tierra, las que se han defendido, como todo hijo de vecino De manera que hay una página que construir muy importante. El año pasado estábamos en la celebración de Augusto. No sabemos nada, Augusto llega aquí. Llega, dice los textos, apud Sasamón, es decir, a proximidad de Sasamón. Pero ¿qué era para un romano la proximidad de Sasamón? Por aquí hay un mundo militarizado y unas tropas que pasan por aquí. Hemos encontrado además monedas con la contramarca de águila, que es muy típico de la tarraconense, de esta región imperial, porque la controla directamente Augusto. Y entonces, bueno, eso es una marca clara de que aquí hay un mundo militar legionario. Bueno, este es un proyecto que esperamos continúe, desde luego a tenor de los resultados es fácil que se siga, o al menos ese es el compromiso que parece, ¿no?, que se siga apoyando, pero vamos a recordar cuántas catas se han emprendido, cuál es el terreno, la extensión que podría comprender las excavaciones ahora y que podrían llegar a realizarse, y cuánta gente está participando, porque hay que recordar que efectivamente son muchas las personas que vienen voluntariamente. Sí, voluntariamente. Dado que yo de formación soy historiadora, pero pertenezco a la Société Archéologique de Bonn, que es una sociedad que creamos en Francia en los años 2000, en el año 2000, y que se dedica a la exploración de superficie y a la fotografía aérea. Entonces, practicando esto allí, me dije que un día en mi propia tierra esto valía la pena. Y participan, somos 7 este año concretamente, el año pasado éramos 8, los que venimos, digamos, a través de nuestra sociedad arqueológica, son arqueólogos, hay un geólogo, un ingeniero geólogo, hay un especialista en numismática, es decir, todos tienen una especialidad y todos practican la arqueología o son arqueólogos. Y vienen, eso quiero subrayarlo, porque en los libros del siglo XVII dice que franceses y españoles no se entendían, otra cosa que hay que romper, se entienden muy bien.
¿entendido? Y si no se entienden en francés, en español o en Maxeo todavía no, pues en inglés cuando es necesario. Quiero decir que el ambiente ha sido muy bueno y la gente que participa aquí francesa viene a trabajar, eso lo subrayo, voluntariamente, sin ninguna remuneración, invierte sus vacaciones en realidad aquí. Somos un equipo de 17, es un equipo mixto, compuesto por franceses, compuesto por miembros del INVEAC, en fin, de Montevernorio, del grupo de Montevernorio, y después estudiantes que vienen de especialidades distintas de varias universidades. El ambiente ha sido muy bueno. El ambiente ha sido muy bueno porque, bueno, Montevernorio lleva ya 10 años, de Sóbriga es jovencita, pero son vecinos y esto tenía que tener una relación. Lo estamos probando, antes de las guerras cántabras aquí hay una actividad, estamos mirando Cantabria, viendo Cantabria y francamente la interacción ha sido muy interesante, el discurso también y aprendemos mucho unos de otros, yo creo. Preguntaba, son varias las catas, quizás no todas han podido ser tan clasificadoras como esta, pero bueno, cada una ha podido aportar información. Absolutamente. Son varias. ¿Cuántas son y sobre todo qué otros secretos se han podido encontrar en las? Los secretos yo creo que por el momento hay que mantener, los secretos son porque estamos todavía, nos queda una semana de... Aquí tenemos uno de los fosos, hay otro foso en el sector próximo, se han abierto también dos catas, se ha abierto también una en el sector del sur, porque hay una zona, digamos, otra zona de paramento, una zona defensiva también en esa parte sur del yacimiento. Se han abierto dos pequeñitas donde se ven allí las casetas que tenemos y el depósito de agua, dos chiquitas, y se ha abierto otra del otro lado del camino para probar que la muralla continuaba, como es cierto que la muralla continúa. Y luego se han abierto en la plataforma, una de las plataformas del yacimiento más bajas, se han abierto otras 3 catas. Cuando hablamos de catas son chiquitas, aquí veis una muy grande porque naturalmente la muralla es importante. Para tratar de entender cómo funciona todo esto. De nada sirve abrir grandes catas, lo que hay es que captar distintos puntos para tener distinta información. Y abajo estamos en una zona, vamos a decir, más ritual, ¿entendido? Este yacimiento es inmenso. Bueno, hablaba Margarita antes de que de Sóbriga podía ser el Nueva York de la época, ¿no? Bueno, es una exageración, pero vamos, no lo es en sí, porque realmente esto está muy poblado, en la Edad del Hierro está pobladísimo, o sea, daros cuenta de que el espigón lo tenéis allá, en esa punta, y todo esto son hectáreas solamente en la zona del Oppidum, es decir, en la zona urbana defendida, pero es que luego alrededor hay de todo. O sea, hay zonas rurales, hay zonas de granjas, hay zonas... Esto es una parte urbanizada y una parte, digamos, de territorio extenso, porque estamos hablando aquí que conozcamos entre 194 y 200 hectáreas exploradas, pobladas, ¿entendido? De manera que es un territorio muy vasto. Porque la gente se haga una idea, que siempre es complicado, pero una gran ciudad de la época, de aquella época de los Vacceos, ¿cuántos habitantes podría tener? Hay que calcularlo por hectárea, hay estudios muy precisos sobre eso, pero la cuestión importante es que, ¿cómo decir? Todo lo... se piensa siempre que esta gente vacía era, los autores la citan de todas las maneras, más de uno, como la gente más avanzada. Ese es el término, la gente más avanzada. Todo esto está muy poblado porque, pero cuando digo muy poblado es que cada vez que dais un paso, por ejemplo, encontráis un molino, sea barquiforme de la edad del primer hierro, sea rotativo del segundo hierro y principios de época romana, es decir, está por todas partes. Hacer un cálculo ya habría que remitirse a estudios como los de un muy buen arqueólogo que ha sido consejero de la Junta de Castilla y León, Sacristán de Lama, para calcular digamos, por hectárea el número de habitantes, pero realmente son miles de personas, o sea, no son 3 y 4, ni, ¿entendido? Miles de personas las que han vivido aquí. Y yo lo que quiero subrayar es que esta página está por escribir en los libros de historia. Roma llega, son muy buenos ingenieros, pero vamos, quiero decir que hay cosas ya hechas. Aquí la gente no va con pieles y rascándose como los monos. No, este es un mundo para hacer determinadas obras aquí de este planteamiento. Es un mundo organizado, es un mundo que tiene que tener brazos y que tiene que saber hacer, porque la tierra es aquí dura. Y a mí lo que me interesa es ese salto
que no está colmado en las páginas de historia. El año pasado ha sido el aniversario de Augusto y no se sabe nada de esto. Augusto viene aquí después de vencer a Cleopatra y Marco Antonio, como me gusta decir en Actium. 4 años después se desplaza aquí con su mala salud. Evidentemente, esta gente que resiste, y Cantabria y la zona Astur, es un borrón en su currículum vitae ambicioso. Estas páginas están por escribir y son importantes. Cualquier país, a nosotros nos gustan aquí mucho las teselas, los mosaicos, pero cualquier país reivindicaría una historia de este pueblo que tiene una influencia celta marcada, ¿no? Cualquiera, hasta para el folclore. ¿Entendido? Pero aquí parece que damos un salto histórico y eso es lo que a mí me gustaría colmar. Yo estoy enamorada cuando veo la producción, por ejemplo, aquí de cerámicas tan decantadas, son unos alfareros fantásticos. Y no solamente alfareros, aquí hay cantidad de producción de hierro, de metales, etcétera, etcétera, que tenemos que estudiar. Yo lo que espero es que de todas las maneras, como van a salir una serie de publicaciones, siempre damos al pueblo de Osorno explicaciones de lo que estamos haciendo y luego espero también que en el Museo de Palencia podamos hacer una explicación, ¿cómo se dice? Una relación de resultados. Además estamos trabajando en 3 dimensiones también para poder documentar el yacimiento y presentar algo, digamos, una primera aproximación a la historia de esta tierra, que es la historia de mis antepasados y no sé si de los vuestros, pero bueno. Esperemos que efectivamente de Sóbriga proporcione la tinta para escribir esa historia que todavía nos falta por conocer de nuestro pasado. Margarita, muchas gracias por hablar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Estamos viendo una gran cantidad de objetos, así a simple vista a alguno le podría costar, a los que somos paganos en la materia o profanos en la materia, nos costaría entender el significado que tiene todo lo que se ha descubierto hasta el momento. Cuéntenos qué pistas nos da sobre nuestro pasado. En primer lugar debemos tener presente lo siguiente, y es una idea que hay que transmitirle a la gente. La arqueología es una disciplina de campo y se basa en pruebas materiales. Trabajamos con objetos físicos, con datos físicos y materiales, y por lo tanto lo que aquí tenemos es lo que recuperamos de la excavación. Estos son los datos, esta es la información. Lo que obtenemos es información, objetos, pero en contexto arqueológico. Hay un principio elemental en arqueología que dice que el objeto debe ir en su contexto y cuando pierde ese contexto pierde toda la información que tenía y de ahí la importancia. Ahora vemos una selección, pero debemos tener presente siempre que proviene de una estratigrafía, un lugar concreto, etc. En este caso vemos una muestra de lo que sería, por un lado, la cultura material de los vacceos en este núcleo de población en concreto, cerámicas, faunas, restos de alimentación, objetos de la vida cotidiana, cosas que cualquier vecino de este núcleo, de esta gran ciudad, tendría en su propia casa. Tenemos que imaginarnos una cabaña, tendría paredes de barro, pero que tendría toda una serie de elementos que cualquiera podríamos reconocer. Cerámica de almacenaje, una jarra, un cuenco, etc. Tienen las mismas necesidades que nosotros. En realidad, a pesar de la distancia en el tiempo, hay puntos en común con todos ellos. Tenemos que comer todos los días, tenemos que cuidar de la familia, tenemos que almacenar la comida. Bien, eso es lo que tenemos por aquí. Claro, tenían los mismos, entre comillas, usos y costumbres, necesidades, a pesar de la diferencia de la época, ¿no? Porque hay una gran diferencia, incluso hay reflejadas distintas épocas, distintos periodos. Eso es. Aquí tiene una secuencia de ocupación muy larga, es decir, que desde el primer momento en que se ocupa este lugar hasta que termina la ocupación hay aproximadamente 1100-1200 años. Evidentemente es una gente que evoluciona en el tiempo. Es un sitio que es, primero, bueno, es un núcleo fortificado, es un pueblo fortificado, pero que en un momento determinado crece y llega a convertirse en una gran ciudad. Al paso del tiempo, esta gente lógicamente varía como lo hacemos nosotros. Si nos comparamos no ya con el siglo XIX, sino simplemente con nuestros abuelos, cualquier persona que se lo piense hoy día verá que existe un salto con ellos, pero también existe un punto de unión con nuestros propios abuelos. Bien, esto se proyecta más en el tiempo y el punto de unión que tenemos con todos ellos es que tenemos las mismas necesidades, las mismas inquietudes. Necesitamos creer en algo, necesitamos comer, necesitamos un lugar para vivir, una jarra para beber agua.
Eso es lo que tenemos en común. Luego varía la cultura material, varía la forma en que se hace una cerámica, cómo se decora. Estamos viendo precisamente una de esas piezas de lo que podríamos denominar el hoy día homenaje, ¿no? Que es lo que se utilizaba día a día en la casa de todo el mundo. Cerámica de almacenaje, vasos de pequeño tamaño, restos de la comida. Esto, digamos, que es lo que nos habla del día a día de estas personas. Es algo muy importante, porque uno de los objetivos de la investigación es saber cómo vivían, cómo eran realmente. Podemos imaginárnoslo, pero aquí la cuestión es encontrar pruebas materiales que nos informen sobre ello. Son las pistas para luego poder hacer efectivamente. Eso es. Poder conocer mejor nuestro pasado, lo que decíamos al principio, ¿no? Eso es. Queremos conocer a las personas que vivieron en aquel momento, no son entes abstractos. Eran personas como nosotros, con sentimientos, personas a las que les sucedían cosas, y lo que queremos saber es cómo eran, cómo vivían, qué les pasaba. Y luego descubrimos normalmente que no son tan distantes en lo más fundamental. La única variante en todo este conjunto está precisamente aquí. Esto es lo que sí marca un salto cualitativo importante y esto permite escribir una página de la historia. Algo que no sabíamos hasta la fecha era la llegada de Roma, cómo había sido esa llegada. En realidad no lo sabíamos. Al no encontrar pruebas de otra cosa, siempre se sospechó que quizás fue algo pacífico, una transición suave, pero en realidad no lo sabíamos. Nos hemos llevado la sorpresa este año al abrir una de las catas y lo que hemos encontrado son pruebas materiales del asalto militar romano al núcleo de población. Por lo tanto, a partir de ahora esto marca un antes y un después. A partir de este momento tenemos que hablar de conquista militar romana, pura y dura, sin más. Y estas son las pruebas materiales. Son puntas de flecha, que es material romano de asalto en este caso. Tenemos también un proyectil de artillería que forma parte también de todo este conjunto y restos de tránsito de tropas y de combates. En la zona de la defensa, es una defensa interior donde hemos estado trabajando, allí ha aparecido esto, a metro y medio de profundidad aproximadamente. Pero esto lo que nos permite demostrar es cómo efectivamente, cuando llegó aquí Roma, el contacto no fue pacífico, fue pura y simple conquista militar. Y eso supuso el principio del fin de lo que ahora conocemos como de Sóbriga. Eso es. Esto supone un hito en su trayectoria histórica. Nosotros, en concreto, a partir de esta moneda, es una emisión de Contoutos. Contoutos fue uno de los jefes de los Antones, una de las tribus del norte de Aquitania. Se les sitúa aproximadamente cerca de Burdeos. A partir de esa moneda, unido al resto de la información, esto siempre hay que tenerlo muy presente, no va en solitario. Repito, el material arqueológico sin contexto arqueológico no vale para nada. Bien, la conjunción de todo, de lo que nos informa es de que a partir de la fecha que da 40-30 a.C., podemos asociar o podemos plantear como hipótesis de trabajo que el asalto se produjo en torno al año 29 a.C., que coincide con la campaña de Estatilio Tauro, que es legado de Augusto en la península ibérica, es el gobernador. Gobierna las dos provincias. Este hombre lo que hace es lanzar una campaña en el año 29. Hay una mención muy escueta en las fuentes de Dion Casio que lo que nos dice es que luchó contra astures, cántabros y bacceos, y ahí es donde está la clave. A partir de ese momento a los bacceos ya se les vuelve a mencionar única y exclusivamente como aliados de Roma. Ese fue el último momento en el que los bacceos funcionan de forma autónoma o independiente. De Sóbriga está en la frontera con turmogos y cántabros, por lo tanto esa campaña tiene sentido como parte de las operaciones militares previas a las guerras cántabras. La de Sóbriga indígena, la gran ciudad, el gran núcleo de población, igual que Osorno hoy día, ocupa una posición estratégica clave en el cruce de dos vías de comunicación. Una, la que permite conectar toda la meseta con Aquitania, a través del Valle del Ebro. Es una vía natural que ya está establecida y tiene una larga trayectoria mientras esta ciudad está en activo. Y luego Roma lo que hace es, digamos que, urbanizarla y convertirla en una calzada. Pero eso ya existía. Ahora bien, de Sóbriga está en un cruce y la segunda vía importante permite conectar el centro de la meseta con la salida natural de toda la meseta hacia el mar, que coincide aproximadamente con el trazado de la autovía de Santander.
porque en toda la cordillera cantábrica el paso natural más importante es ese. Bueno, pues en el cruce de las dos está de Sóbriga y hoy día está Osorno. Eso y un tercer elemento, estamos en tierra de campos. Esta es una tierra agrícola, es una tierra cerealista. Es de una enorme riqueza. El cereal es la base de la riqueza, no el oro, es el cereal. Lo era entonces y lo es hoy día como lo es Osorno, como es toda la tierra de campos. Bien, el ejército romano necesita controlar esas vías de comunicación y necesita ese cereal. Y luego además, poquitos años después, en torno al año 26, va a lanzar una gran ofensiva contra los cántabros. Así que necesita despejar toda la frontera sur de los cántabros. Y ahí es donde están estos bacceos. Son bacceos, están en la frontera norte de su territorio, en el límite con los cántabros. Roma entra con sus legiones, lanza una campaña militar al mando del gobernador Estatilio Tauro y despeja toda esa frontera. A partir de ahí cae, se ocupa militarmente este núcleo de población, se controla esa vía estratégica y se controla la producción de cereal. Cuando Augusto lanza la gran ofensiva contra los cántabros, toda la retaguardia ya está protegida y todos los trenes de abastecimiento pueden circular libremente. Y de hecho las fuentes lo citan expresamente. Se abastecen de trigo de Aquitania, pero no exclusivamente, porque esta sigue siendo tierra de cereales. A partir de ahí, este es el apoyo con el que lanzan esa ofensiva y hostigan a los cántabros. Uno de los puntos al que llegan es Montevernorio. Esa es una de las batallas principales y ahí es donde está la unión entre estos dos yacimientos. Hay una conexión directa entre ambos, en la cultura material y en lo histórico. Bueno, se responde o parece que se puede empezar a responder a muchas preguntas históricas. Se demuestra de esta forma entonces la importancia de haber llevado a cabo las excavaciones, el yacimiento y de que este proyecto ya no que se mantenga, sino que incluso crezca, que se siga apostando por él. Una de las claves de este proyecto es precisamente hacer un estudio que se llama en horizontal. Es decir, nosotros ahora hemos hecho una intervención en este yacimiento, pero lo que queremos es que los datos que hemos obtenido poder compararlos con los datos que obtienen otros equipos en yacimientos que son del mismo periodo, para poder entender mucho mejor en forma de conjunto todo este periodo. Saber única y exclusivamente la trayectoria de este yacimiento no nos ayuda a entender una página de la historia. Lo que vamos a hacer con esta información es compararla con las excavaciones en otros yacimientos de las mismas características y de los mismos periodos. Uno de ellos es Montevernorio. Hay otros yacimientos. Por eso este año lo que hemos hecho es una colaboración entre los dos equipos y vamos a empezar por ahí, comparar los datos que hemos obtenido para ver qué es lo que tienen en común y qué conclusiones generales sacamos, no solo de cada uno de los yacimientos, sino conclusiones generales, en este caso, sobre la Segunda Edad del Hierro, por ejemplo. Pero también conclusiones generales sobre cómo funcionan los grandes óppida, los grandes núcleos de población de la Edad del Hierro, que son prácticamente un equivalente de ciudades para la época. Perfecto, pues esperemos que muy pronto conozcamos más detalles sobre esa historia que vamos redescubriendo día a día gracias a trabajos, a proyectos de yacimientos como este. Muchas gracias por hablar con nosotros. No hay de qué, gracias a vosotros. Precisamente este foso es uno de los que se ha reproducido en 3D para que los expertos puedan conocer más a fondo su trabajo y sobre todo lo que podrían dar de sí, lo que podrían llegar a descubrir, pero también para que los que somos profanos en la materia nos podamos hacer una idea. En este caso tenemos un ejemplo de un foso nube que hemos excavado y del que hemos realizado el modelo 3D. Gracias al modelo 3D pues podemos obtener, por ejemplo, imágenes de los perfiles que no podríamos tomar en campo debido a la estrechez de la cata. Se puede tomar, además puedes ver el modelo con diferentes luces, lo que nos permite pues eso, tener la información una vez ya no estemos en campo, ¿no? Y además de las estructuras también digitalizamos objetos. En este caso es una pieza de sigilata de cerámica romana que la tenemos en diferentes secciones rota y la idea es digitalizarlas y unirlas, ya que no se puede hacer de forma física. Y una vez tenemos las piezas digitalizadas, se puede hacer además una recreación virtual de cómo era la pieza, porque tenemos suficiente información para ello. Esto se puede colgar en internet, en visores 3D. Hay ya plataformas en plan YouTube, SketchUp, que funcionan así. Subes un modelo 3D y cualquiera puede verlo desde su casa
y es la idea también para la divulgación del yacimiento y de las piezas que aparecen. En muchos programas, parte de los programas que utilizo, por ejemplo, son de software libre, por lo tanto son gratuitos. Este en concreto no, pero es económico y es eso, echarle tiempo y aprender a ello. En el caso concreto, por ejemplo, de la vasija, ¿cuánto podría llevar a hacer esa reconstrucción virtual? Esta reconstrucción virtual, unas horas por pieza para hacer las fotos y luego montarlas. Luego ya lo que quieras hacer con ese material, animaciones, PDFs 3D, se pueden hacer diferentes contenidos que ya es pues, el tiempo que tengas para ello. Pues la ventaja nos da sobre todo poder trabajar con el material que aparece en campo a distancia. Esto en cuanto acabemos pues hay que taparlo, no podemos dejarlo abierto por motivos de conservación. Entonces, además de permitir mostrar lo que hemos hecho, nos permite pues, volver atrás sobre nuestros pasos. En arqueología se escapa por fases, por estratigrafía, y nos permite pues eso, volver atrás sobre nuestros pasos y poder comprobar el trabajo que hemos hecho. Bueno, Luis, este es un trabajo, unas excavaciones en las que la Junta, con las que la Junta más bien está muy comprometida, ¿no? Sí, empezamos el año pasado, es el segundo año que estamos excavando y lo que pretendemos es cualquier recurso turístico que tenemos en Palencia convertirlo en un producto turístico. Porque tenemos mucha riqueza y queremos en torno a estos yacimientos arqueológicos que tenemos en Palencia hacer una especie de sistema territorial en el que adquiera todo mayor empaque y podamos sentirnos orgullosos de algo que pueda, además de converger el orgullo en torno a ello, atraer turismo, porque parece ser que creemos que Palencia únicamente existió Hispania a partir de los romanos, pero es que antes también existió Iberia, con un montón de pueblos de gran civilización, y es lo que estamos estudiando, repito, para atraer riqueza y crear dinamismo sociocultural y económico en todo el mundo rural de Palencia. Bueno, el año pasado eran unos trabajos que prometían, en este segundo año ya se consolidan, muestran un poco de por dónde pueden ir los tiros precisamente para ese aprovechamiento. Sí, este año los trabajos se están centrando con resultados satisfactorios, extraordinarios, en todo el sistema defensivo que tenía este poblado de Desóbriga. Un poblado enorme, que está salpicado de pequeñas aldeas, que quizá excediera hasta las 200 hectáreas, con una población muchísimo más amplia de lo que hoy puede ser Osorno, y con estructuras defensivas no eran tanto de murallas de piedra, sino eran una especie de parapetos hechos en base a barro, a pequeñas piedras, pero que contribuían a tener un sistema defensivo que augura que había una gran población y que esto pudo ser el periodo previo a las guerras cántabras que tanta importancia tuvieron y por tanto Desóbriga es un punto crucial en el periodo de dominación romana de toda Hispania. Claro, porque además restos se han encontrado de varios periodos diferentes que son referentes a la hora de investigar nuestro pasado, ¿no? Sí, este poblado pudo estar poblado igual casi durante 10 siglos, desde el siglo VII a.C., e incluso pervivió a lo que es la dominación romana, porque el propio Roma establecía aquí una especie de campamento precisamente porque tuvo mucha importancia en las guerras cántabras y tenía que controlar y asegurar el control de este dominio, y por tanto pudo pervivir incluso posterior al asedio de Roma, lo que la diferencia de Montevernorio, que ahí quizás sí acabó con lo que es la dominación romana. Como en el caso de Montevernorio hay ese apoyo en firme de la Junta que continuará, ¿y de qué forma? Sí, el compromiso de la Junta de Castilla y León con los yacimientos arqueológicos es con vocación de permanencia. Queremos establecer una red tupida que precisamente dé fortaleza. Montevernorio, Desóbriga, Intercatia, que empezamos este año. Lo que queremos es, en torno a la vertebración, a la dominación romana, los pueblos previos de Iberia, establecer un nexo común que pueda vertebrar un sistema territorial que precisamente le dé sentido y vértebra a algo que puede contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestro mundo rural, también a través de la economía de la industria, que es la principal economía de futuro, que es el turismo. Pues esperemos que lo vayamos viendo crecer poco a poco como lo está haciendo hasta el momento. Luis, en cualquier caso, muchas gracias por hablar con nosotros y por apostar por este tipo de iniciativas. Hacemos lo que tenemos que hacer, descubrir nuestras raíces para que en torno al pasado fortalecer nuestro futuro.
Toda la plantación de girasoles que están viendo al fondo también formaba parte de ese poblado de Sóbriga, de los Vacceos, que también resistieron a los romanos. Es una de las zonas donde también en el futuro se querría ir investigando, aunque son muchas las zonas, y esperemos, eso sí, que poco a poco lleguen más apoyos para que este proyecto, este yacimiento arqueológico, siga creciendo con los años.